Lo dijo en la primera hora. Muy bien, abrigarse, por favor, abrigarse y apegarse una tacita calientita, bien caliente de café Buen Día, por favor, en este frío que tenemos y que estamos experimentando acá en la capital de los ecuatorianos, siguiendo la información a través de la gran señal nacional. Saludos cordiales. Bueno, acá Tamara está pendiente, ¿no? Dice, estoy lista para escuchar la segunda parte. Claro, pues aquí tengo todavía anotada la segunda parte. Bueno, ayer abundamos en el relato, ¿no, querida audiencia, sobre las incoherencias históricas de nuestros políticos, de cómo nos venden humo, de cómo nos dicen una cosa y hacen otra, y luego de que lo hacen pretenden llenarnos ahí de justificaciones, llenarnos de explicaciones. Y ayer no me quedó tiempo, ¿no? Hablé de algunos pasajes de la historia. Les hablé del tema hasta de la Pichicorte, ¿no? ¿Ah? Y quedaron algunos otros pendientes. A ver, de acuerdo, ya hablamos de Dajic, hablamos de la planadora del 98, hablamos de la Pichicorte. De acuerdo. A ver, ¿quieren otra incoherencia de la política? Les doy otra incoherencia de la política en esta suerte de segunda parte de mi comentario de ayer. Les decía yo cuando cayó Lucio Gutiérrez y llega el vicepresidente Palacio a ser presidente de la República. Esa también ya, ahora que recuerdo, ya hablamos justamente de esos episodios. Gutiérrez, que finalmente dijo que o cambiamos el Ecuador o morimos en el intento. Resulta que no cambió el Ecuador y no murió en el intento. Se asiló en la residencia de la Embajada de Brasil sobre la 12 de octubre. Y una madrugada lo sacaron camuflado en un vehículo de la policía rumbo al aeropuerto para ir a Brasil y asilarse en Brasil. Creo que fueron 2 o 3 noches que Gutiérrez no podía salir porque los forajidos estaban esperando en el exterior de la residencia de la Embajada de Brasil en Quito, hasta que finalmente lo lograron sacar. Y luego regresó y estuvo unos meses en el ex penal García Moreno junto a su hermano Gilmar y junto al coronel Fausto Cobo Montalvo. Los 3 estuvieron detenidos durante unos meses hasta que recuperaron la libertad. Y Gutiérrez volvió a la vida política. Ya les hablé de la del Pichi. Bueno. La metida de mano, pues. Creo que esa es otra incoherencia de la política. Cuando se da paso al proceso constituyente del año 2007-2008, ese sí fue un proceso constituyente si hacemos la comparación con lo que pasó entre 97 y 98, que no fue un proceso constituyente. La Asamblea de Sangolquí no tenía plenos poderes, la Asamblea de Sangolquí coexistió con el Congreso Nacional, que siguió funcionando. Si la memoria no me es infiel, era el doctor Meller el encargado justamente de liderar ese Congreso Nacional, que no fue cerrado por el funcionamiento de la Asamblea Constitucional de Sangolquí, pero tuvimos el proceso constituyente, que ese sí tuvo plenos poderes por mandato popular de 2007 a 2008. Y claro, pues nuestros asambleístas constituyentes nos dijeron que iban a redactar una constitución que iba a durar 300 años. Esa fue la idea, 300 años. No duró 300 años, duró 3 años, de 2008 a 2011. Y en 2011 nos invitaron, o nos convocaron, más que invitarnos, nos convocaron a ir a las urnas para tomar decisiones sobre el ámbito judicial. Y como ha sido muy frecuente en la historia de las consultas populares del Ecuador, revisen la historia de las consultas populares y revisen las preguntas. Por lo general, cuando hay más de una pregunta o más de 2 preguntas en las consultas populares, nos ponen ahí preguntas de enganche, pero las preguntas más importantes son otras. Si vamos, por ejemplo, a las preguntas de la consulta popular del 2011, que les voy a leer, para sustentar este comentario de las incoherencias de la política, pues.
La parte central de la consulta popular del 2011 tenía que ver con lo que el propio impulsor de esa consulta, el entonces presidente Rafael Correa, le denominó la metida de mano en la justicia, que fue un término totalmente inadecuado que lo utilizó en aquel tiempo frente a las críticas que recibió por la convocatoria de esa consulta popular. Ese era el tema de fondo, la metida de mano en la justicia. Entonces, claro, la primera pregunta nos ponen si estábamos de acuerdo con la incorporación de una norma que impida la caducidad de la prisión preventiva. Pregunta de enganche. ¿Ya? La otra, la privación de la libertad no será regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado y acusado del proceso. Pregunta de enganche. ¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas sean dueños y tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero y comunicacional? Otra pregunta de enganche. Y aquí viene la pregunta más importante de esa consulta. ¿Está usted de acuerdo en sustituir al actual pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de Transición conformado por 3 miembros elegidos, uno por la función ejecutiva, otro por el legislativo y otro por la función de transparencia y control social? Por cierto, los 3 que integraron pertenecían a la misma vertiente ideológico-política. Los tres. El ingeniero Pablo Rodríguez, el doctor Fernando Yávar y la doctora Tania Arias. Los 3 integrantes del Consejo de la Judicatura de Transición pertenecían a la misma vertiente ideológico-política. Pero esta era la pregunta que sustentó la metida de mano en la justicia. Y luego la quinta, que hablaba de la nueva composición del Consejo de la Judicatura, que es la composición que está hoy vigente. Pero la génesis de todo eso fue una incoherencia porque nos dijeron que era una constitución que iba a durar 300 años, pues. Y terminó durando 3 años, porque ya nos convocaron a las urnas. Y después, ahí mismo incluyeron preguntas de enganche, ¿no? Por ejemplo, que se tipifique el enriquecimiento privado no justificado, el tema de los casinos y juegos de azar, el tema de los espectáculos públicos que tengan como finalidad la muerte del animal, preguntas de enganche. La metida de mano de la justicia. Cuando en la asamblea de Montecristi, ese fue un tema que se debatió. Yo fui testigo de muchos de los debates de la constituyente de Montecristi, los pude cubrir. Y uno de los temas que más se discutió era la necesidad de garantizar la autonomía e independencia de la función judicial. Y lo primero que hicieron a la vuelta de la esquina fue meter las manos en la justicia. Como lo hicieron sus predecesores y como lo hicieron quienes luego les reemplazaron. Porque esa ha sido la historia de este país, la metida de mano en la justicia. Les pongo otro ejemplo de incoherencia de la política. Nos vendieron a los ecuatorianos, querida audiencia, la idea de que había que ciudadanizar la designación de autoridades de control. Que había que quitarle a los políticos, de las garras de los políticos había que quitar la designación de autoridades de control. Ya basta que los políticos no designen contralor, no designen fiscal, no designen superintendentes. Quitemos a los políticos y pongamos a los ciudadanos. Maravilloso. Entonces se debatió la necesidad de ciudadanizar esa designación. Y crearon este ente llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Parte de una nueva función del Estado, la función de transparencia y control social que algunos le denominan el quinto poder. ¿Para qué? Para que los ciudadanos disque nos empoderemos, participemos, seamos los ciudadanos organizados, los que tengamos participación activa en la designación de las autoridades de control. ¿Saben cuándo ha pasado eso? Nunca. Nunca. Porque creo que todos ustedes saben cómo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el de antes y el de después, procedió a la designación de autoridades de control. Porque así como criticamos los excesos del Consejo de Transición del doctor Trujillo, critiquemos también la forma como el Consejo de Participación Ciudadana anterior, desde el año 2009, se manejó en la designación de autoridades de control.
Cuando tuvimos, por ejemplo, un contralor que hoy está cuestionado, que está sentenciado inclusive, que en su primer concurso de méritos y oposición sacó 100 sobre 100. En el segundo sacó 94 sobre 100, si mal no recuerdo. Y resulta que hoy esa autoridad que tuvo notas tan altas está sentenciada, pero claro, no se encuentra en el país y no cumple esa sentencia. Ese mismo consejo que le puso 100 sobre 100 a quien era una de las asesoras del entonces presidente de la República, para que luego con ese puntaje perfecto, 100 sobre 100, se convierta en jueza de la Corte Constitucional y se convirtió en vicepresidenta de esa Corte Constitucional y que se convirtió en pieza clave del caso Sobornos 2012-2016. ¿De qué ciudadanización se puede hablar? ¿Cuántos ciudadanos de a pie participaron con vedurías o participaron en los concursos? ¿Cómo armaban las vedurías? ¿Cómo armaban las vedurías? ¿Quiénes estaban en las vedurías? ¿Estaban los ciudadanos de a pie? ¿O estaba gente que de alguna manera era parte de la militancia? ¿Y cómo el Consejo llevó adelante esas designaciones? No, a mí no, con todo cariño y con todo respeto, a mí no me vengan a decir que ciudadanizaron. No hubo ninguna ciudadanización. No, aquí no hubo ninguna ciudadanización. Ese consejo no cumplió nunca su objetivo. Lamentablemente nació por los excesos de la política, porque dentro de las incoherencias de la política, las incoherencias históricas de la política, aquí resulta que los políticos, cuando tienen el poder, cuando tienen las mayorías, han hecho lo que les ha dado la gana. Han cambiado tribunales supremos electorales, tribunales constitucionales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando tenían esa atribución, porque así se han manejado los políticos, pues, en este país. Pero aquí nos vendieron esa idea, la ciudadanización, y esa es otra de las incoherencias de la política. Desde el año 2008, que entró en vigencia la Constitución, ¿cuántos procesos fueron realmente ciudadanos? Porque así nos lo vendieron. Les pongo otra incoherencia, pues, de la política. El homenaje al señor Pedro Delgado. ¿O no les parece incoherente eso? El señor Pedro Delgado, que fue homenajeado, defendido ardorosamente por el poder político de turno al cual se pertenecía, el señor Delgado, que era una persona arrogante, una persona prepotente en su accionar, el señor Delgado resulta que le había mentido al país, porque había falsificado su título de tercer nivel. Tenía título de cuarto nivel, obtenido en el INCAE, pero su título de tercer nivel, que le permitió obtener ese título de cuarto nivel, había sido falso. Y sin embargo aquí se hicieron homenajes de desagravio, le sacaron el aire a los medios de comunicación, al asambleísta Herrería, que me parece fue el principal impulsor de las denuncias en contra del señor Delgado. Y metieron las manos a fuego por el señor Delgado. Y lo defendieron a ultranza. Y el señor Delgado un día en el cuarto piso del edificio de medios públicos, atrás del Ministerio de Agricultura, convocan una declaración de prensa, el hombre se acerca, dice, reconoce el delito, se da la vuelta, se va sin responder preguntas y al día siguiente, 6 de la mañana, abordó un vuelo de American Airlines rumbo a los Estados Unidos a la boda de su hija. Que ya regreso, voy a la boda de mi hija. Sí, ya regreso. Hasta ahora no regreso. Otra incoherencia de la política. ¿Qué me dicen acá? Hablando de las preguntas de enganche. Las preguntas de enganche son necesarias en este país porque la mayoría de los ecuatorianos no se interesa en la política y peor aún no lee ni la revista de Condorito. No justifico las preguntas de enganche, pero trato de encontrar una explicación de por qué en medio de las preguntas importantes van las preguntas enganchabobo, nos dice uno de nuestros oyentes. Yo creo que es muy válido este comentario del oyente. Muy válido. Por las preguntas de enganche. Otras incoherencias, pues. Las del gobierno del señor Moreno. El gobierno del señor Moreno se caracterizó por ser incoherente entre lo que decía y lo que hacía. El gobierno de las libertades, y se dedicaron también a perseguir periodistas. El gobierno que dice que iba a tener otras prácticas y también tenían su troll center. Hacían lo mismo de lo que criticaban.
exactamente lo mismo. Les pongo otra incoherencia, pues, el tema de la reelección. El tema de la reelección también es parte de las incoherencias de la política. Porque en el debate constituyente de Montecristi se habló de la necesidad de limitar la reelección. Ese fue un debate largo sobre la necesidad de limitar la reelección. Si a mí me preguntan, y esta posición la he tenido siempre, y la he expresado siempre, si a mí me preguntan como ciudadano y como comunicador, si a mí me preguntan, yo no creo que deba haber limitaciones para la elección de legisladores. Cuando digo legisladores me refiero a asambleístas y me refiero a concejales. No creo que deba haber limitaciones. Sí creo que debe haber limitaciones para autoridades ejecutoras o ejecutivas. Presidente de la República, alcaldes, prefectos. ¿Por qué? Porque manejan recursos. En cambio, para legisladores, la legislatura es una carrera. Y probablemente si tuviéramos legisladores con un mayor nivel y una mayor experiencia, probablemente no se cometieran algunos de los errores de procedimiento parlamentario que hoy se cometen. Pero el tema es que en Montecristi nos vendieron la idea de que la reelección era nociva, que había que llevar adelante todo un proceso de cultura política, que había que dar paso al relevo generacional, bla, 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 bla. 2008. ¿Qué pasó en 2014? Duró 7 años, pues. 7 años. ¿Qué pasó en 2014? En 2014, como no les fue bien en el proceso electoral del 2014 y ya se hablaba de la restauración conservadora, propusieron una modificación constitucional para eliminar el candado de la reelección. Pregunto si ese no es un tema, otro tema de incoherencia entre lo que se dice y luego lo que se hace. No es otro tema de incoherencia de la política. Es que nuestros políticos son realmente incoherentes, pues. Aquí, por ejemplo, me dice mi doctor Wilson Benavides, todos quienes hacían campaña contra la reelección indefinida llevaban 2 y hasta 3 periodos en sus cargos. Por ejemplo, Paul Carrasco, prefecto de Azuay, o Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Nebot fue 27 años de alcalde de Guayaquil. De acuerdo. Pues es otra de las incoherencias. Otra de las incoherencias de la política. Lo de Moreno, ¿no? Nunca conocimos a qué tipo de pactos o acuerdos llegó Moreno con ciertos sectores del país. Sectores financieros, sectores políticos, sectores económicos, sectores empresariales. ¿Ah? ¿Con cuántos de esos llegó un acuerdo? ¿Y cuál fue la calidad de ese acuerdo? Todos sabemos al final cómo desembocó el gobierno de Moreno. Y obviamente, en el actual periodo, en este momento, está claro que lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, a partir de la reforma tributaria, termina siendo una incoherencia con lo que el actual presidente de la República ofreció siendo 3 veces candidato. Porque la reforma tributaria termina siendo un golpe a un segmento del país y no necesariamente a los más ricos. Es un golpe artero, durísimo, durísimo, a los profesionales fundamentalmente. A los profesionales. Perdón, 19 años, gracias Juan Tertulio. Nebot estuvo 19, 27 fue toda la administración socialcristiana, gracias. Era un 8 de Febres Cordero y 19 de Nebot. Gracias Juan Tertulio, usted siempre tan generoso en corregirme, le agradezco. 19 Nebot y 27 sumando los 8 años de Febres Cordero. ¿Qué nos dicen acá? Desde Loja nos saludan. Muy buenas críticas sobre las incoherencias de la política porque cuando se refiere al tiempo de correr, no lo acabo de nombrar. Pues si lo acabo de decir, pues, amigo o amiga, no sé. Acabo de decirlo. Hablé de la metida de mano. La metida de mano es una incoherencia del economista Correa. La reelección es una incoherencia del economista Correa. La constitución de los 300 años es una incoherencia del economista Correa. Lo estoy nombrando. Hable serio. No le creo. Escuche bien. Le envío un abrazo a nuestro amigo oyente que está en sintonía. Otra incoherencia. Gracias, contertulio. El tema del Yasuní, pues. ¿Sí o qué? El tema del Yasuní terminó siendo otra incoherencia entre lo que se dice y lo que se hizo, entre lo que se decía y lo que se hizo. Y así tenemos un montón de incoherencias. Ya, pero para no regresar al pasado, hablemos también del presente. Hoy tenemos una mega incoherencia con el tema tributario.
Porque resulta que revisando todas las simulaciones, algunos colegas están haciendo simulaciones de lo que tocaría pagar por impuesto a la renta. Y esa termina siendo una incoherencia, pero tremenda, entre lo que decía don Guillermo Lasso Mendoza siendo candidato para 3 elecciones consecutivas y lo que termina siendo presidente de la República. Hasta gente que lo respaldó, que son libertarios, muchos de ellos, y que respaldaron la postura de Lasso, hoy lo están criticando. En su cuenta Twitter, por ejemplo, Gabriela Calderón de Burgos, que es articulista del Universo y que ella misma se presenta como libertaria, critica muy duramente la reforma tributaria que ha sido impulsada por el presidente Lasso. Porque esta reforma del presidente Lasso es un golpe a la clase media. Aquí pueden decir que el 80% de los ecuatorianos gana no sé cuánto, pueden decir lo que quieran, pero terminan afectando a un segmento de la clase media, que son los profesionales que no tienen relación de dependencia, y también aquellos profesionales que tal vez ganan un poco más, tanto en el sector público cuanto en el sector privado. ¿Qué dice mi Gus Merino? Nunca hemos ganado una medalla. Ah, claro, pues las incoherencias de Moreno. Nunca hemos ganado una medalla. Gracias a nuestro gobierno ganamos medallas, somos parte de ese triunfo. Claro, cuando habló de los deportistas, ¿no? Qué complejo esto. El tema es que los políticos, y por qué empecé a comentar esto ayer y hoy lo completo, los políticos siempre buscan justificaciones, siempre buscan explicaciones, siempre tratan de ocultar las razones de las decisiones que tomaron. Siempre buscan camuflar las decisiones que tomaron. Yo tenía aquí también anotado el tema del Congreso de los Manteles. Y me remonto a marzo del año 2007. A marzo del año 2007. Yo me acuerdo de una declaración de Gustavo Larrea siendo ministro de Gobierno que decía, les dije que no iba a haber choque de trenes y no iba a haber choque de trenes. Se hablaba de una supuesta alianza entre Sociedad Patriótica y el presidente Correa para viabilizar la consulta popular del 2007. Algunos la llamaron el TLC, el Tratado Lucio Correa. Así le llamaron en 2007. Para los que no se acuerdan, el Tratado Lucio Correa. ¿Ah? Luego finalmente, claro, como eso pues, era políticamente impresentable, políticamente correcto, vino la confrontación. Los 57 diputados desacataron la resolución del Tribunal Supremo Electoral y pretendieron llamar a juicio político a sus vocales, y los vocales del Tribunal Supremo Electoral los destituyeron. Y 3 semanas después se instaló el Congreso de los Manteles, yo me acuerdo. Igualmente vuelvo a citar a mi buen amigo Milton Pérez. Milton tuvo la exclusiva de las imágenes en una hostería de Puembo, de los diputados suplentes, aquellos que fueron destituidos, y que para que no les capten las cámaras se taparon con unos manteles. Por eso se llamaban los diputados de los manteles. Y como el Congreso funcionaba en el hall, en la planta baja del Banco Central, ingresaron por la calle, por el pasaje Carlos Ibarra. Por esa calle ingresaron, ahí por el parqueadero subterráneo del pasaje Carlos Ibarra, por ahí ingresaron, en un bus. Y luego cuando llegamos los periodistas y nos permitieron ingresar al salón del pleno, estaban allí todos asustados, con una cara de terror algunos de ellos. Los diputados de los manteles. ¿Ah? Y que me parece que es un dato interesante. Producto de esa alianza que no la reconocen jamás. Gracias, superdirector. De esa alianza que no la reconocen jamás entre la Sociedad Patriótica y Alianza País en ese momento, entre el expresidente Correa y el expresidente Gutiérrez, Poli terminó siendo contralor. Poli pertenecía a la Sociedad Patriótica. Carlos Poli fue secretario de la presidencia en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Para los que tienen memoria corta. No es que le impusieron, ni mucho menos. Hipólito se quedó. Hipólito fue contralor más de una década. No tengamos memoria corta, querida audiencia. Bien, doctor Herrera. Otra incoherencia. Gracias, Mauricio. Le envío un abrazo.
la venta de acciones a los trabajadores de los medios incautados. Vean, yo trabajaba en TC Televisión, mi querido canal que yo le guardo un profundo cariño y respeto, y fue el canal que me dio grandes oportunidades en mi vida. Estuve 12 años en TC. Y nos vendieron humo a los trabajadores, pues. También a la gente de Gama, la venta de acciones, que los trabajadores seamos propietarios también, que seamos propietarios de una parte del paquete accionario. Ese proceso quedó allí. Fue un engaño, liderado por el señor Delgado. De ese tema no se habla, nadie habla. Nadie habla. Nadie habla. Ya nadie se acuerda del engaño que fue el haber anunciado la venta de acciones a los trabajadores de los medios incautados. Si esas acciones existen, si valen algo, si tienen algún poder de decisión, de eso tampoco se habla, pues. ¿Ah? El comecheques, don Esteban, gracias. El comecheques. Otra incoherencia. El comecheques. El comecheques no fue el ministro, fue un asesor del entonces ministro del Deporte, Raúl Carrión. Que el momento que llega la fuerza pública, el hombre coge los cheques y se quiso comer para destruir el cuerpo del delito. Entonces, claro, desde allí quedó bautizado como el comecheques ese caso, ¿no? ¿Qué más tenía por acá? Algo más que dice mi pan Andrés. El mismo feriado bancario. Otra incoherencia. Cuando el doctor Maguad nos dijo, no vamos a confiscar. No vamos a confiscar. Y pululum. El 8 de marzo del año 1998 vino el feriado bancario y una semana después nos congelaron la plata. Y le impidieron a la gente sacar la plata del sistema financiero ecuatoriano. La publicidad de los payasos, otra incoherencia, gracias. Esa tal vez fue la publicidad de las más espectaculares que he visto en mi vida, que les permitió ganar una elección. ¿Se acuerdan del ascensor con el payaso? Y que se cerraba y que decía Congreso Nacional. ¿Y después qué pasó? ¿A quiénes pusieron de candidatos? Ellos mismos a quiénes pusieron de candidatos. A cantantes, a futbolistas, a actores. Porque nunca llevaron adelante un proceso serio, profundo de formación política. Y así por el estilo, vean. Y así por el estilo. Me puedo quedar hablando una hora más de las incoherencias, tratando de hacer memoria de las incoherencias que hemos vivido, pero toca cortar porque tenemos que cumplir además con compromisos publicitarios ahora mismo. Y ya vamos a hablar sobre el tema de la variante Omicron, así que no se vayan a despegar de nuestra sintonía. Pero aquí recibo un mensaje. Gracias, doctor Guamán, un abrazo. Hablando justamente, retomo, dentro de esas incoherencias, el tema de la actual reforma tributaria, que a mí sí me parece que es la madre de todas las incoherencias del actual gobierno, el tema de la reforma tributaria. Para mí es la madre de todas las incoherencias. Porque ofreciste durante 3 campañas presidenciales que no ibas a subir, no ibas a crear nuevos impuestos, no ibas a subir impuestos, sino que ibas a bajar impuestos. Eso fue lo que ofrecieron durante 3 campañas. Y en la primera reforma económica resulta que suben los impuestos. Y despedazan, revisen los cálculos, despedazan a la clase media, no necesariamente a los más ricos, a la clase media. Y acá nos dice el doctor, los médicos debemos pagar más impuestos, mientras otros evaden. Y sería interesante saber qué van a hacer con la evasión, que es el cuento del gallo pelón. Aquí se viene hablando toda la vida de la evasión, del control de la evasión, que no sé qué, que no sé cuánto, que se pierden 5.000, 8.000, 10.000 millones de dólares en evasión. Y hasta ahora, vea, naranjas agrias, no toman una decisión real para poder enfrentar la evasión tributaria. Temas para la reflexión. Mañana hablaremos sobre lo que pasó ayer en la Asamblea en el caso de Egner Recalde. Creo que será importante hablar sobre ese tema, que creo que es un tema que va más allá del caso específico del señor Recalde. Este es un problema estructural de la función legislativa. Lo vamos a comentar el día de mañana con un poquito más de tiempo. Yo quería simplemente cerrar lo que había empezado ayer, que me quedé con ganas de cerrar y ayer no me alcanzó el tiempo. Les agradezco su sintonía, los comentarios, las críticas siempre bien recibidas en este espacio de noticias. 7 de la mañana con 3 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.